Vamos a hacer la presentación de la doctora Fátima Rodríguez. Ella es médico ginecobstetra. Ella es subespecialista en medicina materna. Listo. Buenas tardes a todos, gracias por su participación. Me presento, soy la doctora Fátima Rodríguez, médico ginecóloga obstetra del Hospital San Bartolomé, con posgrados en medicina materno-fetal. Bien, a ver, vamos a empezar con lo que es el taller del curso hands-on de ecografía ginecológica y obstétrica, que está organizado por el Cuerpo Médico del Hospital San Bartolomé. Bien, en esta oportunidad tenemos la participación de algunos médicos residentes que están con nosotros acá presentes y vamos a empezar todo lo que es una evaluación básica, lo que es la biometría, sobre todo de una paciente obstétrica, y para ello justamente les estaba comentando que necesitaba aproximadamente una edad, la edad actual de la paciente, para que la máquina nos pueda emitir el informe con lo que es la descripción de los percentiles de peso según Hadlock. Y eso nos va a servir porque queremos valorar lo que es el ponderado del bebé, ya que estamos ante una paciente en estudio justamente de ello, del peso del bebecito. Entonces, vamos a empezar aplicando lo que es el gel en una cantidad suficiente, no hay una cantidad determinada para poder empezar el examen. Vamos a hacer primero diferentes movimientos, ¿no? Nos podemos desplazar, podemos balancear el transductor y eso tenemos también, lo primero que tenemos que hacer nuestro barrido y ver la orientación de nuestro ecógrafo. Si oriento mi ecógrafo hacia la derecha, tiene que verse reflejado a la derecha de la pantalla del lado que estoy viendo, como si fuera el lado de la paciente. Entonces, si se dan cuenta, yo estoy presionando el lado izquierdo en este momento y se refleja al lado izquierdo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de ese detalle? Si yo lo presiono acá al lado derecho, se ve reflejado a la derecha, ¿cierto? Entonces, tenemos que orientarnos. ¿Por qué? Porque si no está bien orientado, por ejemplo, ahorita no está bien orientado, yo presiono hacia mi izquierda, sin embargo, se ve reflejado a la derecha y me va a brindar datos equivocados del bebé. Entonces, tengo que orientar. Muy bien, empezamos lo que es la biometría, hacemos un barrido para evaluar cuál es la posición del bebé. Actividad cardíaca presente. De manera subjetiva podemos ir evaluando también lo que es el líquido y ya posteriormente a mayor detalle. A ver, entonces vamos primero evaluando la placenta. Todo lo que está para arriba de la pantalla, es decir, en esta zona, es anterior. Todo lo que está por debajo de la pantalla es posterior. Entonces, ¿cuál es la ubicación de la placenta? Sí, solo con lo que les acabo de decir. ¿Cuál es la ubicación de la placenta? Posterior, ok. Entonces, la placenta está posterior. ¿Me pueden decir cuál es el grado de la placenta según grano? ¿Por qué sería 1? No hay calcificaciones, podemos ver esta línea ecogénica aquí al borde de la pantalla, entonces nos va orientando hacia un grado 1, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿algo que les llame la atención de esta placenta de repente, hasta el momento? Voy a darle un poquito de profundidad a la pantalla para poder verla. Muy bien. Acá estoy a nivel de sínfisis de pubis y ya estoy viendo la placenta.
y ahí vamos posterior, posterior, pero sí, está baja la placenta. ¿Cuál es la mejor manera para evaluar placenta en este caso si queremos descartar una placenta previa o una placenta oclusiva? Exacto, una ecografía necesitamos un abordaje intracavitario, un abordaje transvaginal, ¿no? Para poder precisar cuál es la distancia del orificio cervical interno, si es que lo está cubriendo totalmente. Entonces, es lo que tendríamos que hacer para poder precisar el diagnóstico de si es una placenta oclusiva. Entonces, vamos avanzando con lo que es la parte transabdominal. Entonces tenemos al bebecito, listo. Tenemos el bebé, ya hemos visto la placenta, es una placenta que impresiona, está baja. Grado 1 está en la pared posterior del útero. Listo. Entonces, de manera subjetiva, como les decía, ¿qué les parece el líquido? Ahí vemos líquido. ¿Cómo sé que es líquido? Alrededor del bebé, contenido anecogénico, ¿verdad? Entonces es líquido. ¿Cómo vamos a evaluar el líquido? Por los pozos. ¿Cuántas maneras de evaluar el líquido de manera ecográfica tenemos? Tenemos dos maneras. Tenemos la manera objetiva y la manera subjetiva. Subjetiva simplemente estoy haciendo el barrido, me parece que está perfecto, bien, listo. Pero la manera objetiva podemos medirlo. La técnica para evaluar el líquido, tenemos dos mediciones también que podemos hacer, que es el pozo mayor, pozo vertical mayor, o en todo caso también lo que es tenemos el índice de Phelan o el ILA, ¿verdad? El índice de líquido amniótico. ¿Cómo hacemos el pozo mayor? Pozo mayor, siempre recuerden que la paciente tiene que estar horizontal, ¿no? Horizontal, y el transductor tiene que estar en perpendicular, sin presionar. No hago esto sin presionar, simplemente coloco el transductor porque si ustedes se dan cuenta, vamos a buscar un pocito, ahí estamos un pocito, ahí no estoy presionando. Si presiono, se deforma, entonces no es una medida correcta, incluso disminuye, ¿ven? Y lo suelto y ahí se incrementa, no es una medida adecuada. Entonces, ubicamos nuestro pozo, por acá para arriba está. Una vez que tenemos el pocito identificado, ¿qué buscamos? Estoy segura que no hay contenido ahí. A simple vista no hay contenido, ¿verdad? Porque el pozo donde vamos a medir tiene que estar libre de partes fetales y libre, y eso incluye lo que es el cordón umbilical. Entonces, vamos a ver si tengo de repente un poquito de dudas. Voy a colocar acá el Doppler para poder identificar si hay partes del cordón. Entonces, no hay, entonces vamos a medirlo. Me quitan el audio un ratito, un momentito. No, 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 acá, al módulo, sí, a este módulo, sí. Uno de los doctores es para que pase con ella, por favor. Me devuelven el audio. Gracias. Listo. Entonces, vamos, vamos a hacer la medición. Nos habíamos quedado con lo que es la medición del líquido. Ahí me parece que sí hay contenido. No, no hay contenido.
Muy bien, puedo quitarle un poco la ganancia también y así me queda un poco más definido dónde voy a medir. Siempre tenemos que tratar de maximizar lo más que se pueda la imagen. Y tenemos un pozo de 44. Muy bien, vamos, guardamos esto. Gracias. Listo. Muy bien. Para lo que es el pozo, para lo que es la medición de los 4 cuadrantes o el índice de líquido amniótico, vamos a tratar de hacer una línea imaginaria, ¿no? Dividimos 4 cuadrantes. 2 superiores, 2 inferiores, o 2 derechos, 2 izquierdos, como gustemos, pero en cada cuadrante vamos a tratar de identificar el líquido. Vamos a ver en este cuadrante primero. Tratemos de identificar el pocito. Acá. Acá tenemos el líquido. Vamos a dividirlo. Entonces vamos a ir dividiendo. Vamos a ir buscando los cuatro, los 4 cuadrantes. Nuevamente, igual sin presionar. Justo el costadito de la carita. Y así vamos buscando cuadrante por cuadrante hasta sumar mis 4 pozos. Quiero calcular el hilo acá, por favor. Acá está, acá está. Ujú, ya lo vi. Entonces vamos a medir uno por uno y la máquina automáticamente, como tiene el software ya para que haga la suma, ya la máquina nos va a emitir el informe de cuánto es la suma de todos. Y obviamente vamos a medir en la parte más profunda de cada cuadrante. Entonces, ¿cuánto es el valor normal del índice de líquido amniótico? ¿Cómo? 5,25 centímetros, entonces acá tenemos 10, ¿no? Entonces está dentro de lo normal. Listo, continuamos. Entonces hemos visto placenta, hemos visto líquido, el corazón que se quiere presentar por ahí y a ver, uno de los doctores que me comente primero, cuál es la presentación del bebé. Presentación, posición y situación. Ahí estoy haciendo un barrido. ¿Ya? Ya, longitudinal podálico derecho. Exacto.
Entonces, ¿por qué? Porque la presentación, el polo que se está presentando hacia la pelvis es pélvico, el polo pelviano. El dorso está a la derecha de la mamá, eso lo sé porque mi ecógrafo está orientado, ya lo he orientado antes. En cambio, si no está orientado, me va a decir que el dorso está hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué les comenté que es importante hacer esa orientación? Miren, ¿hacia dónde se fue el dorso? El dorso está acá. Si yo veo así, sin orientar el ecógrafo, voy a decir que el dorso está hacia el lado izquierdo. Sin embargo, si hago primero lo que es la orientación, ya está orientado, me va a dar la información correcta dónde está el dorso del bebé. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a hacer biometría. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer llegar al chat. Ustedes, doctores que se encuentran acá también, pueden hacer las preguntas. Como les decía, ampliamos la imagen lo más que podamos y vamos a buscar el plano para poder hacer la medición de lo que es el diámetro biparietal. Respira y respira. ¿Cuáles son los parámetros para hacer una medición adecuada? Para decir que estamos en el plano para hacer la medición del diámetro biparietal. Los ventrículos. ¿Cuáles son los puntos de reparo? Identificamos línea media. ¿Qué más? La línea media está interrumpida en la parte anterior por el cavum del septum pellucid, ¿cierto? Acá estamos. Si yo bajo un poquito más en mi corte, veo esta, sigo viendo la línea media, ¿cierto? Sigo viendo la línea media, muy bien. Pero ahora el cavum del septum pellucidum se ha visto interrumpido en el medio por otra franjita blanca. ¿Qué es? ¿Qué es toda esta estructura? Son las paredes del fornix. Idealmente este es mi punto de reparo. ¿Se puede hacer la medición acá? Sí, también está permitido, pero este es mi punto de reparo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué otra cosa tenemos que evaluar? Que el corte no está oblicuo. ¿Cómo sé que no está oblicuo? Porque veo una sola línea. ¿Ven? Veo una sola línea, veo la línea media y entonces ahí podemos hacer la medición. Diámetro biparietal. El diámetro biparietal podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos hacerlo desde el borde externo hasta el borde externo o del borde externo al borde interno. ¿Sí? Vamos a ponerlo en esta oportunidad de externo a externo. Continuamos con lo que es la biometría y la biometría también incluye lo que es la circunferencia cefálica. Entonces vamos a hacer todo el borde. En el mismo plano que hacemos el diámetro biparietal, también vamos a hacer lo que es la circunferencia cefálica. Listo. Guardamos. ¿Algo les llama la atención del informe que está saliendo ahorita? ¿Recuerdan que les dije
que la máquina nos envía, nos da el registro del percentil. Esto es el registro del percentil. Esto es de acuerdo a la edad que nosotros hemos ingresado, que es 30 semanas. Entonces, hasta el momento, tanto lo que es el diámetro biparietal como la circunferencia cefálica, el perímetro cefálico, está saliendo por debajo del percentil 3. Vamos a continuar con la biometría. ¿Qué les va indicando eso? Haciendo un poco de clínica. ¿Qué van a buscar? ¿Qué van a ir buscando? Bien, pasamos la siguiente medida, que es el perímetro abdominal. ¿Cuáles son mis puntos de reparo en este caso? A ver. Ya. ¿Qué más? La cámara gástrica. Esta es la cámara gástrica, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, vamos, vamos. Proceso portal. Entonces tenemos todo lo que es la costilla. El hecho de ver solo una costilla nos va a orientar a que el plano no está oblicuo, porque si está oblicuo nos va a salir más grande de lo que es, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda a ver una sola costilla. Vamos a hacer la medición. También hay que recordar que para hacer esta medida, para ubicar el plano, no hay que presionar mucho porque deforma también el abdomen del bebé y también eso nos va a dificultar o nos va a brindar datos errados. Vamos a tratar de extrapolar un poquito y a pesar de ello, nuevamente, miren, el percentil sigue saliéndonos por debajo del percentil 3. Listo, a ver, veamos. Entonces parece que hoy no solo vamos a hacer biometría, sino también Doppler. Son acelerados en el Hanson. A ver, entonces, una técnica que nos podría ayudar un poco a lo que es orientar o hallar de manera más fácil lo que es el fémur, porque a veces resulta un poquito dificultoso, ubicamos y tratamos de seguir la columna lo más que podamos, ¿no? La columna, la columna, la columna. Obviamente nos vamos a dirigir hacia el lado contrario del cuerpo, ¿no? Porque vamos a buscar el hueso del muslo, entonces tenemos que alejarnos de la columna. Entonces, ya encontré coxis, entonces me voy a alejar, giramos 90, me alejo y ahí está el fémur. Bien, ahí está el fémur. El detalle para medir fémur es que tiene que estar horizontal, lo más horizontal posible. Lo más horizontal posible, ¿para qué? Para que se movió. ¿Para qué nos va a servir que esté horizontal? Justamente para que las ondas vayan directamente en ángulo de 90 y nos puedan definir bien lo que son los extremos. Si nosotros queremos medir, vamos a hacer diáfisis a diáfisis. No incluimos lo que es epífisis.
No incluimos epífisis para lo que es la medida de la longitud de fémur. Nuevamente, vean el percentil. Todas las medidas. Todo el bebé está saliendo un percentil menos el percentil 3 nos ponen. Veamos. Entonces, con estas medidas o con estos datos que tenemos ahorita, haciendo clínica, ¿cuál sería nuestro diagnóstico? Una restricción de crecimiento intrauterino. ¿Qué necesitamos hacer? Doppler. Quizá pasándonos un poquito de lo que es la ecografía. Recordemos que si es menos del percentil 10, necesitamos sí o sí el Doppler para establecer el diagnóstico de RCIO. Pero si estamos por debajo del percentil 3, ya automáticamente se hace un diagnóstico de RCIO. Estamos hablando de lo que es el ponderado fetal, no solo circunferencia abdominal, sino el ponderado fetal en general. Entonces, vamos a hacer lo que es el Doppler. Y en este caso vamos a empezar por la cerebral media. Y acá se presenta, ¿lo ven? Nuevamente, amplíen, pónganle zoom, quítenle profundidad, jueguen ahí para que amplíen sus imágenes y así no se les va a escapar. Señora, un ratito cuando le diga, va a aguantar la respiración. Pero cuando va a aguantar la respiración, no haga, no, ahí como está, ahí se queda, ¿sí? Cuando le diga un momentito. Nos quedamos ahí un momentito. Listo, respiramos normal. Para hacer la medición de los vasos, siempre que vamos a hacer la medición del Doppler, siempre el ángulo tiene que ser lo más cercano a cero, es decir, lo más vertical posible. El vaso tiene que estar lo más vertical posible, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a jugar desplazándonos y balanceando, ¿no? Nos desplazamos y balanceamos. Si vemos que estamos perdiendo, nos desplazamos. Aguantamos, ahí aguantamos. Aguantamos. Uy, aguantamos un ratito. Uy, se movió. Respire, respire, respire. Nos movió. Aguantamos, aguantamos, pero el que respire, el que se movió es el bebé ahora. Está moviéndose. Tenemos el plano transversal. Bajamos hasta el polígono de Willis y ahí podemos colocar el Doppler. Ahí estamos nuevamente. Veamos si el bebé nos ayuda. Aguantamos.
Aguantamos, aguantamos. Respire normal. Vamos a optimizar nuestro Power Doppler. Optimizamos por lo menos, las ondas tienen que estar por lo menos ocupando el 75% de las pantallas. En la pantalla por lo menos unas 10 ondas y nosotros medir mínimo 3 ondas. Vamos nuevamente a buscarlo. Aguantamos. Aguantamos, aguantamos. Listo. Respire normal. Vamos a hacer el trazo automático. Listo. Ahí nos está presentando un IP de 1.59. Para algunas consideraciones para hacer la cerebral media, el bebecito tiene que estar en reposo. La mamá también tratar de que respire de manera superficial, porque si ustedes se dan cuenta, cuando la mamá respira, mueve al bebé. ¿Sí? Entonces, como son vasos pequeñitos, obviamente el vaso también se va a movilizar. Entonces, el bebé tratar de que esté en reposo, no hacer mucha presión, porque cuando presionamos también podemos alterar el resultado del Doppler. Un poco más sencillo de hacer es la umbilical. Consideraciones generales para el Doppler. Ampliar. Amplíen sus imágenes. Ujú. Sí, 30 semanas, exacto. Alterado. ¿No? Bueno, a ver, veamos. Muy bien. Están con suerte. ¿Vieron lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué les llamó la atención? ¿Cómo? Exacto. Estoy en la umbilical. ¿Se dan cuenta? Ahí está reverso. Acá. ¿Ven? La diástole está reversa. Sin necesidad que hagamos las medidas del Doppler, podemos ver de manera subjetiva algunas características para ver que esté de manera adecuada o que se esté afectando, ¿verdad? Y una de esas maneras es que la diástole esté ausente o al otro extremo, que sería reverso. Entonces, y no es necesario invertir, no es necesario hacer el
presionar este botoncito para invertir, no, ya no es necesario que hagamos eso para poder hacer la lectura de los o para hacer la presentación incluso de lo que son las ondas del power espectral, del Doppler espectral. Entonces, ustedes se dan cuenta, ahí está reverso, ¿no? Vamos avanzando y deja de ser reverso y se pone ausente. Ausente, ausente y regresa. ¿Cuál de todos lo voy a presentar? ¿Cómo lo voy a reportar a este bebé? ¿Cómo? No, no vamos a reportar lo que está patológico, vamos a reportar esta medida, lo que está aparentemente normal, esa medida, pero sí tenemos que hacer hincapié en que están presentando de manera intermitente el, la onda reversa, ¿no? La diástole reversa. Está presentándolo de manera intermitente. Cuando sí reportamos como algo patológico en sí, cuando es algo persistente. ¿Qué significa persistente? Que está presente en todas las ondas, ¿no? Vamos a ver cómo está. Sí. Nuevamente ampliamos, tenemos el Doppler. Aguantamos la respiración nuevamente cuando le diga, ¿sí? Aguantamos. Uy, aguantamos, aguantamos. Vamos para el- Respire normal. Aguantamos, aguantamos. Aguantamos un momentito. ¿Ve? Respire normal. Listo. Esto es lo que vamos a reportar, porque sí está el bebé en la mayor parte del tiempo, pero necesitamos vigilarlo. Entonces, ese es eso es una conclusión, tenemos que evaluar todo. Nos falta evaluar, ¿qué nos falta evaluar? Ya hemos hecho la cerebral media, hemos hecho la umbilical, ¿qué nos falta evaluar? Ok, entonces tenemos que ver todos esos parámetros para decidir. ¿No? 1.24 del IP. Ahora vamos con las uterinas. De las uterinas, ¿cuál sería la técnica para poder evaluar? A ver, nos ubicamos sobre sínfisis de pubis, un corte longitudinal, nos desplazamos hacia el lado que vamos a evaluar, buscamos las ilíacas, podemos hacerlo balanceándonos, podemos hacerlo inclinándonos un poquito. Y esto, ahí se dan cuenta, ahí está la ilíaca. ¿Ven? Estos vasitos. Entonces, ¿cómo sé cuál es la uterina? Vamos a ayudarnos uy, con el color. Y la uterina, ampliamos todo lo que sea necesario, no hay problema. Y la uterina va a cruzar. ¿Ya lo vieron? Ahí está cruzando, por acá. ¿Ven?
Ahí está cruzando. Entonces vamos a vamos a ver. La respiración de la mamá mueve todo. ¿Cómo podemos identificar qué es la uterina? ¿Cuál es la velocidad mínima como para decir esta es la uterina? ¿Cómo? 60, claro que sí. Perfecto. Vamos a aguantar la respiración una vez más cuando le diga, ¿sí? La velocidad también que se refleja ahí en las ondas también se va a ver afectada por lo que es el ángulo de insonación. ¿Aguantamos un ratito? El ángulo de insonación también va a afectar. Cuanto más grande o mayor sea el ángulo, más cortas se van a ver las ondas. Estamos en el lado. Para evaluar el lado contrario, igual nos ubicamos en el centro y posteriormente nos desplazamos. Nos desplazamos. Nos podemos ayudar con el color. Parece ahora. Está para atrás. ¿Y en qué percentil estaba la umbilical? Normal. Pasamos de los 60, ¿no? Entonces es la uterina. ¿Cómo sé que pasamos de los 60?
porque acá me indica la velocidad. Pasamos incluso de los 70. A ver, veamos. Muy bien. Las uterinas se ven bien, como les decía, las diferentes ondas para evaluar son de manera cuantitativa y de manera subjetiva. De manera subjetiva, para ver la forma de las ondas se ven bien. De manera objetiva o cuantitativa también, ya es la medición, ¿no? Del IP. Vamos a buscar. ¿Qué nos falta medir? Diferentes técnicas para medir el ductus. ¿Alguien me puede decir cómo podemos medir el ductus? Podemos hacerlo a nivel de, justo en el corte transversal. Vamos a ver si lo podemos. Ya se movió. Volumen, acá está. El volumen de muestra tiene que estar más o menos del tamaño del diámetro del vaso que vamos a insonar. Vamos a ver. Aguantamos la respiración una vez más. Ahí, perfecto. A ver. Respire normal. Ah, no, no. ¿Ese es el ductus? No, no es el ductus, es una intrahepática. Aguantamos un ratito más. Respire normal. Aguantamos un momentito. Respire normal. Vamos a buscarlo. La otra manera de buscar el ductus es en corte. ¿Cómo? Un corte a lo largo del bebé desde el ingreso siguiendo lo que es el ingreso del cordón. Tratar siempre en lo posible de que esté lo más perpendicular posible. Vamos a ver.
El bebecito se puso para arriba. Aguantamos la respiración, por favor. Que parece ser de la evaluación del Doppler depende el manejo que le vamos a dar al paciente. Porque el Doppler va a identificar la redistribución de flujo. ¿Qué es la redistribución de flujo? Alguien que me diga, a ver, doctores, que me diga, ¿qué es la redistribución de flujo? ¿Qué ocurre en el organismo que hace esa redistribución? El organismo prioriza hacia dónde va a ir la sangre oxigenada, ¿verdad? Aguantamos un momentito la respiración. Aguantamos, aguantamos. Ya, respira normal. Aguantamos un momentito más. Aguantamos, aguantamos. Un momentito. Listo. Ese es el ductus. ¿Eh? Las ondas anteriores que habíamos estado viendo, que les dije que no era el ductus, tiene una forma patológica. Así se vería el ductus cuando es patológico. Pero primero tengo que estar segura que estoy midiendo el ductus para decir sí, está patológico. A ver, vamos. Muy bien. Entonces tenemos un ductus también que se puede evaluar de manera cualitativa y cuantitativa, ¿no? Cualitativa, la forma de las ondas, y cuantitativa, lo que es el IP. Hemos evaluado el líquido, el peso del bebecito que nos está saliendo pequeñito. Bien. Ubicas el plano de, bueno, un corte longitudinal, ubicas el ingreso del cordón, y el ductus, ustedes saben que desemboca en él. ¿Dónde desemboca el ductus? ¿Dónde desemboca el ductus? Vamos.
Entonces, una vez que hacemos ello, colocamos el Doppler, hacemos seguimiento, tratando de dirigirnos hacia el ventrículo o la aurícula. ¿Dónde? ¿Ya? Vamos. Vamos. Tenemos que ubicarnos. Seguimos el Doppler, nos ayuda. Y al momento que hacemos el Doppler, se van a dar cuenta que hay un punto más brillante. El ductus es como un cuello de botella. Es decir, lo que está corto se amplía. Y de esa manera hay una regurgitación en el flujo. Y de ello, y por eso es que se forma el alias. No, acá está. ¿Ven? Es un puntito más brillante. Ahí es el ductus. ¿Se dan cuenta cómo está viniendo en un solo tono? Digamos que un solo tono, pero acá brilla, porque hay una velocidad, un cambio de la velocidad del Doppler, de la velocidad en el flujo. Entonces eso el Doppler lo interpreta como un aliasing. Ahí es el ductus. A ver, tenemos una pregunta. Ya, lo que es el peso, como les decía al principio cuando hemos empezado el taller, les comenté que la mayoría de máquinas ya vienen con un software incorporado y nos emite lo que es el percentil del peso según Hadlock. La mayoría ya está predefinido con Hadlock. Entonces, pero para ello, para que la máquina lo identifique y lo compare con la edad gestacional que tiene la paciente, nosotros tenemos que ingresar la edad actual de la paciente, la que ya hemos calculado con anterioridad, sea según su fecha de última regla, según sus primeras ecografías, según ello. Y para hacer lo que es la biometría, utilizamos diferentes parámetros, lo que es el diámetro biparietal, ¿no? Nos vamos a cabecita, haciendo un recuerdo de lo que hemos hecho al principio, nos vamos a la cabecita, ahí tenemos cabecita, ubicamos nuestro plano. Ubicamos el plano. Tenemos que encontrar, como les decía, identificar lo que es la línea media. Identificamos línea media, identificamos el cabo del septum pelúcido, tálamos, ¿no? Los tálamos, y a ese nivel hacemos la medición del diámetro biparietal y lo que es el perímetro cefálico. Bajamos posteriormente bajamos del bebé y nos vamos a lo que es el corte transverso para hacer el perímetro abdominal. Sí, la pregunta que le hacían a la doctora era sobre cómo hizo la biometría, de dónde salió el peso del bebé. Entonces, una vez que tenemos el plano transverso, acá tenemos nuevamente, tenemos, como mencionó la doctora hace un rato, tenemos que ver una sola costilla, ¿no? Tanto arriba como abajo, y buscar acá lo que es la cámara gástrica y lo que es el proceso portal. ¿Listo? Entonces tenemos nuestros parámetros y hacemos la medición del perímetro abdominal. Posteriormente seguimos descendiendo y vamos a ubicar lo que es, uy, el bebé se giró, se ha girado porque estaba para el otro lado. Ahora tenemos que buscar por acá. Una vez entonces que tenemos lo que es la longitud de fémur,
y la máquina ya hace, el cálculo de lo que es la biometría, ¿no? Bueno, nuestro bebé que estaba podálico ahora está transverso y casi cefálico, creo. Ahora está por acá. Bueno, ahí tenemos lo que es la longitud de fémur, ¿no? A ver, tengamos nuevamente en cuenta que el fémur, para hacer la medición correcta, tiene que estar lo más horizontal posible y medir de diáfisis a diáfisis, no se mide epífisis. Entonces, ahí tenemos nuevamente el fémur. Le podemos bajar la ganancia, como les decía, para que se nos defina mejor y medimos, ¿no? En un momento les pongo nuevamente las medidas que hicimos de lo que es el perímetro cefálico, todo ello. Listo. ¿Ven? Muy bien, entonces esas son las imágenes que habíamos hecho las medidas en un primer momento, ¿no? Ahí tenemos el diámetro biparietal, acá, perdón, diámetro biparietal, tenemos la circunferencia cefálica y acá tenemos lo que es con los puntos de reparo, con los puntos de referencia, lo que es la circunferencia abdominal. Muy bien. ¿Me quitan un momentito, por favor, el audio? Quiero conversar con la... Si tuviéramos alguna pregunta, comentario, ¿alguna pregunta, por favor? Ya, entonces cambiamos, ¿Alguna ¿sí? pregunta? Bueno, vamos a continuar con la otra. Vamos a cambiamos de paciente. ¿Estoy con el audio? ¿No? Un momentito que queremos cambiar de paciente, unos 5 minutitos para cambiar de paciente. ¿Sí? ¿Listo? Ya. A ver. Bueno, estaba respondiendo la pregunta con el audio en silencio, pero a ver, el istmo aórtico es una de nuestras últimas opciones para evaluar porque si el ductus se ha visto ya últimamente, en los últimos estudios se ha visto que el ductus es un buen reflejo del estado actual del bebé. Entonces, si tenemos un ductus normal, digamos que tenemos mucha tranquilidad de que ese bebecito está bien. No es, de rutina ya hacer el estudio del ductus venoso, perdón, del ductus, del istmo, ¿no? El istmo es lo que me han estado preguntando, el istmo aórtico. No es un estudio de rutina ya actualmente, pero la técnica generalmente es, bueno, hay 2 técnicas también,
2 técnicas, uno que es a nivel del corte de 3 vasos, vamos a tratar de ver si tenemos la oportunidad de ubicar en una de las pacientitas. Ubicamos en un corte de 3 vasos y a nivel justamente de la unión, ¿no? Tanto de la aorta como del tronco de la pulmonar, a ese nivel vamos a tratar de ubicar el istmo. Es justo a la unión y antes de que haya ese ángulo del cruce, ahí es donde se ubica el istmo. El otro La otra manera de medirlo es con un corte longitudinal, ubicando el arco aórtico y a nivel después de la salida de las ramas, a ese nivel vamos a ubicar lo que es el istmo aórtico. Vamos a ver si tenemos la oportunidad para poder orientarles también